Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Zona Fantasma. Esta es la segunda entrega de nuestro especial El lado oscuro del set, una serie de 5 mini programas donde estaremos hablando sobre historias, sobre sucesos que ocurren detrás de las cámaras. En la primera entrega hablamos de algunas anécdotas que algunas de ellas míticas que sucedieron detrás de las cámaras de las filmaciones de algunas películas legendarias, y en esta segunda entrega hablaremos sobre un fenómeno que, si bien nació, yo creo que junto con el cine, tuvo como una explosión cuando el mundo conoció en internet. Me refiero a las teorías conspiranoicas alrededor de algunas películas, algunas la verdad bastante estúpidas, otras muy bien, increíblemente sustentadas. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre cinco de esas teorías, algunas de ellas muy conocidas, algunas no tanto. Y nuestra primera teoría yo creo que es una de las más famosas que existen, y creo que también una de las más queridas, al menos a mí. Esta es una teoría que quiero bastante, si les soy muy sincero, que son de esas teorías que te gustaría que fueran ciertas, y me refiero a este, a este mito que de repente ocurrió a partir del estreno de la segunda, digamos el revival de las trilogías de Star Wars, específicamente de la amenaza fantasma del año de 1999. Esta teoría que dio origen como un poco a la leyenda de que E.T. es un caballero Jedi. Y es que, si ustedes recuerdan, pues esta historia como que explotó con el estreno, como les decía, de la amenaza fantasma, en una escena muy, muy específicamente, donde en uno de estos famosos sesiones del ¿cómo se llama? Del Congreso Galáctico, pues aparecieron fue un plano bastante corto, pero aparecieron en su cubil aparecieron unas criaturas, unos extraterrestres, pues muy muy parecidas, si no es que idénticas a E.T., ¿no? Entonces, a partir de ahí, ya saben, la gente en internet pues se puso a especular y se puso a crear teorías sobre que E.T. pues era parte del universo de Star Wars, ¿no? Y se regresaron a la película de Spielberg, concretamente a una de, si me preguntan a mí, una de las escenas más maravillosas de la historia del cine, cuando Elliot y compañía llevan a E.T. a pedir Halloween y lo disfrazan de fantasma con una sábana. Si ustedes recuerdan, durante la caminata, E.T. se encuentra con un niño vestido de Yoda e inmediatamente se voltea, ¿no? Y empieza a decir mi casa, y empieza como a quererlo seguir, ¿no? Antes de la amenaza fantasma, pues esto se sabía, ¿no? Que era como, pues porque E.T. había visto un extraterrestre y pensaba que pues era un personaje como pues de su galaxia, digamos, ¿no? A partir de la amenaza fantasma, pues ya se empezó a especular que E.T. no solo reconoció un extraterrestre, sino que reconoció al mismo Yoda, que en esa, digamos, línea de tiempo imaginaria, en ese momento pues era un personaje, era un Jedi bastante respetado y bastante conocido a nivel político diplomático. Entonces, pues la teoría decía que E.T. había reconocido al maestro Yoda, y por eso fue tan insistente en querer ir con él. Eso me parece muy increíble, ¿no? Esto, si también lo unimos con el hecho de pues los poderes que tiene E.T. dentro de la película, particularmente se habla mucho de la escena de la bicicleta, ¿no? De que E.T. utilizó la fuerza para levantar la bicicleta y poder escapar con Elliot de la policía. Entonces, la verdad es que es una teoría bastante increíble. Digo, si somos un poquito más realistas, pues es claro que esto sucedió porque pues tanto Spielberg como George Lucas pues plantaron ahí estos pequeños easter eggs a manera de homenaje, porque pues es bien sabido, ¿no? Que Lucas y Spielberg son grandes amigos y grandes compañeros, directores de una misma generación. Entonces, pues claramente fue como un pequeño, digamos, como les decía, un pequeño homenaje y una pequeña muestra de amistad. Pero la verdad, si me preguntan a mí, sí, yo quiero creer que E.T. es un caballero Jedi, porque es algo muy, muy, muy bonito, muy increíble.
Vamos a pasar a la segunda de nuestras teorías del día de hoy, que creo que de las 5 teorías que vamos a ver el día de hoy es la que me parece más fascinante y la que está mejor sustentada en todos los niveles. Vamos a hablar de una película de los años 80, me refiero a Ferris Bueller's Day Off, que creo que en Latinoamérica titularon como algo así como experto en diversión o algo así. Que es una película, como les decía, del género comedia, drama, adolescente de los años 80, dirigida por John Hughes, que pues es bien conocido por ser pues como uno de los representantes más visibles de este género, ¿no? Él hizo cosas como, por ejemplo, Weird Science o Pretty in Pink o 16 Candles. Entonces, Ferris Bueller's Day Off, en teoría, es como parte de este universo, digamos, pues simplón, pues con todos los estereotipos y clichés que conlleva este género, ¿no? Sobre todo en los años 80. Pero si les soy bien sincero, y esto se los digo de verdad, yo la primera vez que vi Ferris Bueller's Day Off, que fue en Netflix, me parece, hace pocos años, yo no conocía nada acerca de esta teoría conspiranoica que la rodea, y la verdad es que sí sentía como algo raro en la película, como un aura oscura y diferente. O sea, Ferris Bueller's Day Off no es una película como 16 Candles o como Pretty in Pink, ¿no? Si ustedes no conocen la película, ¿de qué va? Pues se trata básicamente de 3 adolescentes que no recuerdo si son preparatorianos o de secundaria, que deciden irse de pinta. Básicamente esa es la premisa, así de simple, así de estúpida, así de teen movie es la premisa. Pero hay algo bien, bien raro, ¿no? Y bueno, los 3 personajes principales son Ferris, que es como, digamos, el protagónico explícito, interpretado por Matthew Broderick, pues que es el clásico dude popular, irreverente, divertido, que se revela. Es como este arquetipo del cine adolescente de esos años, que su misión es como enfrentarse al status quo, ¿no? A ser cuadrado, que era algo como a thing en esas épocas y en ese género, ¿no? También estaba Sloan, que era como la mujer inteligente, pero a la vez desmadrosa, estudioso, pero a la vez cool, que interpretaba a la novia de Ferris, ¿no? Y estaba el tercer personaje, llamado Cameron, y aquí es donde está el epicentro de la teoría conspiranoica alrededor de Ferris Bueller's Day Off, que pues es un personaje que a nivel de estereotipo no se conocía y no se parece a nada pues, a ninguna característica de los personajes de esa época y de ese género, ¿no? Cameron era un tipo bien parecido, con mucho dinero, pero también muy retraído, muy oscuro y claramente deprimido, ¿no? Cameron, que es como el único personaje en el que se profundiza en su relación familiar, claramente tiene como issues muy cabrones con su papá. Ahí tiene una relación prácticamente shakespeariana, ¿no? Entonces, ahí, como les decía, ahí descansa un poco la teoría conspiranoica de Ferris Bueller's Day Off, porque se dice que realmente el único personaje de los 3 protagónicos que existe en la realidad es el de Cameron, y que Ferris y Sloan no son más que otra cosa que un producto de la imaginación de Cameron, ¿no? Ferris, que como les decía es el tipo popular y el tipo totalmente seguro, es de alguna forma una representación, un alter ego de lo que Cameron quiere ser, pero no puede ser por todas sus inseguridades, ¿no? Sloan, por otra parte, representa un poco el cariño y la comprensión y como la empatía que Cameron tampoco encuentra en su vida real, ¿no? Entonces es algo bastante siniestro, ¿no? Porque pues a lo largo de toda la película se ve a los 3 personajes recorriendo la ciudad de Chicago, pero como les decía, es una teoría bastante bien sustentada, ¿no? Por ejemplo, hay una parte, bueno, más bien en toda la película, algo que se ve mucho es que el personaje de Ferris siempre está tratando de convencer a Cameron de algo, ¿no? Y al parecer tiene como una obsesión porque Cameron pues como que se rebele
y pareciera que la película no pudiera avanzar si Ferris no convence de algo a Cameron, ¿no? Ya sea de, en primer lugar, pues de saltarse la clase, ¿no? De rebelarse a sus papás, de robarse el coche de su papá, un Ferrari, por cierto, para irse a escaparse, ¿no? Entonces, más allá de que Ferris quiera como aprovecharse, digamos, de los recursos materiales de Cameron, pareciera que es incapaz de moverse y de que la historia avance, que el guión avance sin que él convenza algo de Cameron. Entonces la teoría dice que pues Ferris al final del día no es más que otra cosa que la conciencia, ¿no? Como el subconsciente de Cameron, este diablito que le está diciendo, revélate, no hagas lo que todo mundo te diga que haga, enfréntate a tu papá, ¿no? Como silencio Bruno, por así decirlo, ¿no? Por otra parte, Sloan, la mujer, pues sí representa como un poquito el equilibrio y la seguridad y le da como pues lo ayuda, ¿no? A mantener sus decisiones y a ser un tipo como mucho más, pues sí, más seguro de sí mismo. Entonces, pues sí, está muy cañón. Y por ejemplo, también, aunque la teoría se sostiene bastante bien a nivel de guión, también lo hace en la puesta en escena. Si ustedes se quieren como clavar más en la teoría de conspiración de Ferris Bueller's Day Off, hay muchas páginas donde pues se muestran como muchos planos, como muchas tomas, muchos encuadres, donde se muestra que John Hughes fue especialmente detallista y perfeccionista en la posición, espacio-tiempo que ocupaban los personajes, ¿no? Y se decía así como que era imposible por cómo estaban encuadrados o cómo estaban las tomas, de que fueran tres personajes que estuvieran ocupando el mismo espacio y el mismo lugar. Es una cosa más clavada, como tipo teoría, las pistas que te da Abbey Road de que Paul McCartney está muerto. Pero la verdad es que está muy padre y la verdad es que la película a nivel también visual es muy, 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 muy padre. Y sí se desmarca de todo ese cine, pues como adolescente de esa época, ¿no? Al final, el final es otra parte de la teoría, pues es como también muy cañón porque... y durante toda la película también, como que cuando Cameron está platicando, el tono de la película cambia radicalmente y se vuelve mucho más oscuro cuando empieza a hablar sobre su familia, sobre sus depresiones, sobre todas sus inseguridades. El tono de la película cambia bien cañón a cuando está, por ejemplo, hablando Ferris o hablando Sloan, que se vuelve como una película pues más teen, ¿no? Más divertida, más cómica. Y cuando Cameron hablan, el tono cambia radicalmente y espeluznantemente, ¿no? Y como les decía, al final de la película, pues Sloan tiene como un fin bastante estereotípico, ¿no? De decir, Ferris es mi novio y me voy a casar con él. Y ese es como su cierre de su arco, ¿no? Ferris, por otra parte, también tiene un desenlace bastante genérico, ¿no? Donde, pues me divertí, me salí con la mía y mañana regresaré a la escuela siendo el mismo chico popular, ¿no? Y el único que de alguna forma tiene que enfrentar como una realidad y una consecuencia de irse de pinta es Cameron, ¿no? Porque durante la película pues destruye el Ferrari 250 GT de su papá y pues tiene que regresar a su casa a decirle, ¿no? Que pues sí, que se robó su coche y lo destruyó, lo hizo pedazos. Entonces esa también es parte de la teoría, que de todos los personajes el único que no tiene un final utópico y pues sí como feliz de alguna forma es Cameron, ¿no? Que tiene un final pues mucho más real, ¿no? Esa es la palabra. Aunado a esto, si tomamos en cuenta que John Hughes es el director, que si bien pues sí, él produjo cosas bastante genéricas, también tiene en su haber películas que sí se desmarcan, ¿no? Del género. Por ejemplo, él también es el director de The Breakfast Club, que es una película también muy famosa, quizá la más famosa de él, que habla, ¿no? Y sobre 5 adolescentes que están castigados y que en su momento fue algo bastante disruptivo porque hablaba de la depresión adolescente y en esa época pues ninguna persona, ninguna directora, ningún director hablaba frontalmente de eso, sobre todo pues alrededor de ese género. Entonces, sí, la verdad es que como les mencionaba, Ferris Bueller's Day Off es como
como la teoría que yo encuentro mejor sustentada de las 5. Véanla. Como les dije, yo la vi en Netflix, pero me parece que la bajaron. Pero seguramente la encuentran por ahí en alguna plataforma. Si me entero, ahí se las dejaré en la descripción. Vámonos con la tercera teoría, que es también, creo, una de las teorías como más famosas, creo yo, alrededor de las películas. Y me refiero a Grease, a Vaselina, y esta teoría que dice que pues todo lo sucedido alrededor de Vaselina no fue más que una alucinación por falta de oxígeno. Un poquito explicando esta teoría, si ustedes no la conocen, que yo creo que sí la conocen. Si recuerdan, la película inicia con este encuentro idílico veraniego, vacacional que tienen Sandy y Danny en una playa, ¿no? La teoría un poco se sustenta en... ustedes recordarán la famosa escena cuando tanto Danny como Sandy le están contando a sus amiguitos cómo se conocieron al ritmo de la canción Summer Nights. Y hay una parte donde pues el personaje de John Travolta canta I saved her life, she nearly drowned, que significa le salvé la vida, casi se ahoga, ¿no? Entonces, pues sí, es como un poquito de ahí empieza la teoría de que pues el personaje de Olivia Newton-John, que en paz descanse, pues se ahogó realmente, ¿no? Y que Danny no la pudo salvar, y que todo lo que acontece en Grease, pues es una alucinación de Sandy por la falta de oxígeno que tiene en esos momentos, ¿no? Y de ahí que también, pues, hay algunas escenas como bastante fantasiosas, sobre todo los números musicales, algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, cuando están componiendo el auto de Kiniki, ¿no? O por ejemplo cuando esta chica del cabello rosado se imagina que es pues, que está ahí con una celebridad, ¿no? Y obviamente pues también, spoiler alert, de 40 años o no sé cuánto tenga Vaselina, pues la escena final, ¿no? En donde el coche donde se van Danny y Sandy se eleva al cielo, ¿no? En una clara, como según los conspiranoicos, una clara metáfora de que pues el personaje de Olivia Newton-John siempre estuvo muerta, ¿no? Le preguntaron, por ejemplo, a Olivia Newton-John qué opinaba de esta teoría. Dijo que pues categóricamente dijo que no era cierta, pero que era muy divertida, ¿no? También se le preguntó a Jim Jacobs, que es uno de los co-creadores del musical, y dijo que pues que el que había inventado esa teoría seguro andaba en ácidos. Entonces, pues sí fue negada por los creativos de Grease, pero sin duda es una teoría bastante interesante. Seguimos con la cuarta, penúltima teoría de este especial, este podcast, que esta, la verdad, es una teoría, creo yo, poco conocida, al menos para los que no somos fans de Harry Potter, no somos Potterheads, y que esta, en específico, literalmente es una teoría que surgió en Reddit, en un foro de Reddit por un usuario que se llama VixieBig, y que la verdad es, creo que es bastante endeble la teoría, pero sí se me hizo súper interesante. Y que dice básicamente que el personaje de Mary Poppins, así es, la niñera voladora, no es más que una trabajadora del Ministerio de Magia, ¿no? Una trabajadora de Hogwarts que tiene como función básicamente reclutar a niños que posiblemente puedan tener como poderes mágicos, ¿no? Además, otra de sus labores, según esta teoría, es que ayuda a estos niños a que se familiaricen con el mundo mágico, ¿no? De ahí que les enseñe un poco de sus poderes y de que puede volar a través de estos clásicos números musicales muy Disney, y que al final también niega todos los sucesos fantásticos. Si ustedes han visto la historia, tanto la adaptación Disney como la también adaptación del Hollywood clásico, pues ella al final niega, y es como una forma de mostrarle a los niños con poderes mágicos pues que tienen que cuidarse y tienen que mantener su secreto ante los muggles. Obviamente la teoría, como les decía, pues se cae muy fácilmente desde el punto de vista cronológico, ¿no? Y es que
pues la historia de Mary Poppins es de los años, no me acuerdo, pero según yo soy como de los 40, 50. Y pues el primer libro, La Piedra Filosofal de Harry Potter, nace en el 1997. Entonces, ya desde el punto de vista temporal, pues no funcionaría la teoría. Digo, a lo mejor, y aquí la verdad es que yo no conozco tampoco la entrada de Reddit de Big C Big sobre esta teoría, pero pues igual funcionaría más si, más allá de decir que Mary Poppins es parte del universo de Harry Potter, funcionaría más si dijéramos que el universo de Harry Potter es una extensión del personaje de Mary Poppins. Pero bueno, este ya es el clásico tren del mame del conspiranoico, que la verdad, si le soy bien sincero, a mí me divierte bastante. Vamos a la quinta y última teoría, que tiene que ver con una de mis películas favoritas de todos los tiempos, una de las películas a la que le tengo más cariño. Me refiero a Groundhog Day, Hechizo de Tiempo, aquí en América Latina, que pues si ustedes no la conocen, es la historia protagonizada por Bill Murray y Phil Connors, un cínico conductor de televisión que viaja a un pueblito y que cae como en una especie de bucle temporal donde él tiene que vivir el mismo día por mucho, mucho tiempo, a fin como de encontrar, pues no sé, como una redención, digamos, de su personaje. Hay un montón de teorías. Es que de por sí, pues como la premisa, el argumento de esta película se presta para muchas teorías conspiranoicas. Hay, por ejemplo, quien dice que Phil Connors está como en el inframundo, como en el purgatorio, ¿no? Hay otra teoría también que dice que esto es una alegoría del psicoanálisis lacaniano y freudiano, ¿no? En donde pues tienes que, hasta que no termines con la repetición de tus actos, de tus hábitos, no puedes realmente encontrar pues un sanamiento, digamos, a tu psique, ¿no? Obviamente yo no soy un experto en psicología, ya los psicólogos me dirán que estoy totalmente mal, pero un poco de ahí van las teorías. Entonces, pues sí, hay varias, pero a mí me gustó mucho esta porque es una que no conocía, si le soy bien sincero, y que tiene como un tinte un poquito más satánico, ¿no? Y es que si ustedes han visto la película, pues recordarán, porque pues como les decía, siempre se está repitiendo el mismo día. Entonces hay varias escenas muy, muy, pues que se presentan constantemente. Una de ellas es, vemos a Phil Connors caminar por la calle y encontrarse con un ex compañero, me parece, de la escuela, llamado Ned Ryerson, un ex compañero que Phil Connors, que lo saluda, ¿no? Con mucho, pues mucha emoción. Y el personaje de Phil Connors pues lo ignora totalmente, ¿no? A lo que Ryerson contesta, con una sonrisa medio extraña, medio siniestra, le dice: cuidado con el primer paso, ¿no? Entonces esta teoría dice que Ned, más allá de ser el excompañero, es como un demonio o un alma vengativa que se siente insultada por este rechazo de Phil Connors, y que es precisamente él quien lanza la maldición para que Connors esté viviendo el mismo día constantemente, ¿no? Y por eso le dice cuidado con el primer paso, ¿no? Porque la teoría dice que la maldición empieza y termina justo en ese momento de la película, ¿no? Por eso le dice cuidado con el primer paso, porque ahí es cuando le lanza la maldición por primera vez, y ahí es cuando Phil Connors empieza a repetir su día constantemente. También dice que en el momento en que el personaje de Bill Murray pues hace la paz con las personas y con él mismo, y habla con él y no lo rechaza, es el momento exacto donde termina la maldición y él puede librarse de digamos, bucle atemporal infinito. Entonces pues es una de las tantas teorías que envuelven a Groundhog Day, como les decía, una película que se presta mucho para eso. ¿Qué les parecieron estos 5 teorías? Obviamente hay un montón, ¿no? Sobre todo hay, por ejemplo, un montón de teorías alrededor de películas animadas. Disney y Pixar siempre, constantemente tienen como esta cosa de que siempre las quieren hacer como películas que no son lo que parecen en realidad y que no son inocentes, ¿no? Pero como estas, hay un montón de teorías. Si ustedes conocen una, pues a lo mejor nata conocida, o a lo mejor una que nos quieran decir, pues ahí coméntenos en los comentarios, y por qué no, pues un día las podemos platicar.
Muchas gracias por haber sido parte de esta segunda entrega de nuestro especial El lado oscuro del set, donde hablamos sobre las teorías conspiranoicas de algunos de los filmes más legendarios de la historia del cine. Ya nos veremos en la próxima entrega. Muchas gracias. Y recuerden, nos vemos en la próxima.